Oye, ¿cómo te invitaron a Santa Fe Clan? Estuvo bien cura. Estaba en barecito yo trabajando todavía. Ah, ¿sí? Y me mandó un mensaje Daniel Mora, que le dicen Panqué. Panqué en los controles. Daniel Mora. Le decimos Panqué. Ok. Ya se me olvidó su otro apellido. Qué raro, siempre estamos... Pues es Daniel Mora Panqué. Para efectos prácticos. Y fíjate que hasta del guitarrista se me olvidó su apellido. Bueno. Y convivimos un chingo. Y bueno, es que es la costumbre de decirle Panqué. Claro. Él me mandó un mensaje. Oye, carnal, fíjate que estoy en un proyecto con un rapero mexicano. No sé si te gustaría entrar. Y yo le dije, Simón, porque como te dije que ya tenía ganas de hacer algo. Hacer algo, un proyecto, cotorrear con algo. Aunque no fuera lo que está pasando ahorita. Giras y todo eso. Pero un proyecto, sacarme del bar. Salirme del bar y tocar otras cosas. Porque cansa, ¿no? También. Sí cansa. Que ahorita digo, ya invítenme. Sí, porque ahora estás del otro lado ya. Sí, ya claro, invítenme. Ya ando mandando mensajes de ya estoy en Guadalajara. Porque pues estaba de un lado para el otro y así. Monterrey, México, Guadalajara y Colima, Tijuana. Así estuve. Y pues me invitaban y no puedo. Estoy en Colima. Porque trabajaba en Colima. O me invitaban así, no, estoy en Tijuana, estoy en tal lado. Y pues me dejaron de invitar en muchos grupos. Sí, pues porque asumen que estás bien ocupado. Sí. Ya, ¿para qué te hablan? Y ahorita está dando de gira. No, más. Exacto. Y entonces te habla el Panqué. Me habla el Panqué. Y me dice, ¿qué onda? ¿Quieres entrar? Le digo, Simón. Eso fue en el 2019, antes de pandemia. ¿Pero tú no conocías el proyecto de Santa Fe? No conocía nada. O sea, ya me había dicho de una canción, se llama Debo Entender, que es la que más conocen. Ya me lo había dicho y lo escuché. Y dije, órale, chingón. Y le dije, sí, güey, yo jalo. Porque antes iba a entrar con Leiden. Ah, claro. La Leiden. Pero no pasó. Por una o por otra no pasó. Entonces, entro con Santa Fe. Llega la pandemia, pues, y me estaba mandando mensajes. O sea, entraste debut y despedida. No, todavía no. O sea, me avisó que si quería y le dije sí, me invitó más bien. Pasó la pandemia y a mitad de pandemia me dice, todavía sigue en pie este proyecto, Le estamos echando... ¿Y tú qué estabas haciendo en pandemia? Pues estar en la casa. Valiendo madre. Valiendo madres. Tenía un ahorro que se nos aguantó. Pues sí. Mi hermano trabajaba en una tienda de barrotes y le fue con madre. Sí, no, ya sé. Mi papá estaba en México y él estaba haciendo transmisiones pues ahora sí que en vivo. Desde allá y propinas virtuales. Propinas. Le fue tan bien. ¿A poco? Uy, sí. Chingón le fue. En ese entonces vivía con Rodrigo de la Cadena, otro chavo de allá. Y agarraron como es de ese Rodrigo, pues es de barítono. Sí. Dijo, chingue su madre, voy a comprar cámaras y una interfaz y todo, porque lo grababan con el iPad y el iRig, las transmisiones. Okay. Les iba bien. Y ya después lo hicieron así en grande y luego empezaban a decir de que si te gusta un bolero te lo mando por correo y te salen tanto. Personalizado. Órale. Entonces él estaba trabajando de eso y pues yo en la casa estudiando, literal estudiando. Todo, desde que me levantaba y estaba todo el día dándole. Ajá, estudiando. ¿No te pusiste a grabar cosas ni nada? No tenía manera. ¿No? No, y aparte, la mitad de mi equipo estaba en barecito. Ah, ya no lo pudiste sacar. Nos avisaron, así como de... Era sábado y el domingo fuimos a tocar a un barecito de por ahí de Colima. Y a la siguiente semana nos dijeron... Habían rumores en ese entonces... Sí. Hay rumores de que se van a cerrar los bares y nosotros, no mames. Y así, no. Y pasó. Y ahí no les hicieron fuerte el bar, ¿no? No les pagaron. Sí, nos ayudaba. Sí. Pero no con tanto. Claro. Porque sí les tenían que pagar el lugar. Las cosas que estaban adentro les tenían que estar, ¿cómo se llama? Sí. Manteniendo. Ah, claro. Y era un barote. Entonces sí nos apoyaban. No tanto, pero sí nos apoyaban. Simbólico. Ajá, una suma ahí simbólica. No tanto, pero pues ese dinero yo se lo daba a mamá y mi mamá increíblemente, no sé cómo lo hacía,
estiraba ese dinero y comíamos como reyes. Pues es que es el talento luego de muchas mamás mexicanas, cabrón, que sí. Al día de hoy lo siguen haciendo. Sí, y Panqueme se estaba escribiendo. Está todavía sigue en pie. Sigue este pedo. Ya en el 2021, cuando ya medio salimos, yo ya estaba trabajando en el barecito y me escribe, ya tenemos fechas. Y yo, órale. Pero yo no sabía qué onda con el proyecto todavía. ¿Quién era Santa Fe? No sabía todavía. Ya tenemos fechas para este desmadre. Iban a empezar en agosto. Y era mayo, más o menos. Y me escribe, güey, hay una fecha en la próxima semana. No mames. No tengo ni el set list, no tengo nada. ¿Qué vamos a tocar? Y ya me mandó una lista de Spotify. Ajá. Y dije, cabrón, trae sus rolas en Spotify. Y trae un chingo de plays. De playlists. Yo, de plays. Y todo. Yo, no mames, ¿qué pido con este güey? Y eran, o sea, literal ahí lo conociste. Ajá. Y ensayamos en las salas live. Uh-huh. Empezamos de ensayar desde las 9 de la mañana hasta el cierre del... Ahí te topé una vez en las live, sí. Hasta el cierre del lugar. No manches, todo el día. Todo el día. Estuvimos 3 o 4 días. De todo el día ensayar. Y fuimos a tocar ese evento y nada más tocamos 3 canciones. Oh, que la chinga. Llovió. Ah, ok. Llovió y fue un desmadre. Pero esas 3 canciones así nos dimos cuenta de, no, nos falta. Ok. Nos falta. ¿Y cómo fue tu acercamiento con Ángel? ¿Qué tanto se involucra él con los músicos y en el...? Sí, se involucra mucho. ¿Sí? Sí. Fíjate que sí se preocupa mucho de cómo salgan las cosas, pero no es estricto como otros artistas que son bien mamones y que he escuchado. Uh-huh. Es mi primer artista bien que con él, pero he escuchado de que no, que fulanito, artista tal, Cristian Castro, que escuché, sí, con estaba Cristian viendo, Gómez, sí. Con Cristian, es un mamón, no, Ángel es bien a toda madre, pero sí se preocupa de que suene bien todo, esté en su lugar. Y por lo que me dices también como que te da mucha libertad, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a tu estilo, le gusta lo tuyo. Ajá, pero que no salga del hip hop. Okay. O sea, que no suene... Hubo un ensayo que tuvimos. Hay una canción que se llama Mi Vicio y suena como que rockero. La onda. Pero la rola está bien así. Y estábamos rockeando bien sabroso. El Panque, el Choche y yo. Y el DJ estaba así como incómodo. Y dice Ángel, además les recuerdo que esto es hip hop, no es rock. Y así como ching. Y al día siguiente, al ensayo del día siguiente, me senté yo saliendo del ensayo y me llegué a mi casa y me puse a estudiar. Y dije, no, pues sí es cierto, esto es hip hop. ¿Y si es de que te pone música, o sea, te sugiere música para que escuches y así? ¿No? No, más bien las mismas canciones de él. Las mismas canciones de él. Me clavé bien. O sea, ya las había sacado, pero no sonaba un grupo uh-huh. tocando hip hop. Ok. Y ahora sí suena grupo hip hop. Sí. Ya suena. Que tiene su particularidad, sí, ¿no? Y hay unas rolas donde tiene lo que estábamos hablando del click, uh-huh. de que para atrás y el click. Ajá. Cabrón. Y tú vas para atrás. Eso lo aprendí también más con él. O sea, ya lo entendía, pero no lo tocaba tanto porque estaba tocando reggaetón y el reggaetón es y para atrás. Uh-huh. Pero acá con el hip hop si hay espacios. Sí. Muchos espacios y para atrás. Porque el reto también es de que si él te pone sus grabaciones, todo está programado, sí. Supongo. Entonces, sí. Como que mover eso a una batería real. Ajá. Ahí sí, está un poquito difícil y aparte suenas como versátil. Ajá. A la vez. ¿Cómo no sonar a versátil? Ajá, como no sonar. Como por ejemplo pasa de que hay grupos versátiles donde quieren tocar reggaetón, pero son un chingo de cabrones y no les suenan. Uh-huh. Sí, no eso suenan. Es justo lo que te decía. A mí me ha pasado eso de verlos, de alternar con uno y... Güey, mejor para que tocan todos, sí, mejor pongan pista. Ajá. Sonaría más chido. Mejor. Sí. Así estaban, yo creo que así sonábamos uh-huh. al principio. Pero
por mi parte me puse a estudiar así lo que es el hip hop, comprender su música también, comprenderlo a él y todo eso. Ya ahorita él voltea y me dice, así me voltea a ver y tiene, su micrófono tiene a la vez un talkback. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona eso? No sé. Pinche micrófono, esos bien caros. Cuesta como 200 bolas ese micrófono. Ok. Creo que es Sennheiser. ¿Y tiene como canales o qué? No, sí, tiene como un canal ahí aparte donde se mutea cuando está... Tienes el micrófono y se mutea a la vez. Y te dice, de aquí vamos a esta parte. Dice, oye, ¿qué canción vamos? O ¿cuál sigue? O a la madre, no sé qué sigue. o vamos a tocar esta cumbia. Cosillas así. Entonces me dice, Javi, ¿qué sigue? Y yo por tal le digo, tal rola. O el DJ me dice, dile al Ángel que esto y esto y esto. Todos tenemos talkback. Y tienen comunicación entre ustedes. Entre los músicos tenemos comunicación. Choche, de repente estamos tocando y ve algo que se le hace gracioso y ¿ya viste ese cabrón, güey? Y se la empiezan a curar y... De hecho, tengo ganas de subir ese contenido. Sí, está bien chingón. Pues es lo que te iba a decir, porque en el momento en el que algo así se plantea en una banda, pues es muy difícil que no se vuelva ya un cotorreo. Simón, de repente, por ejemplo, hubo un concierto donde le tiraron unos brasieres a Ángel. Y empezó así de, mira, perro, para ti, que no sé qué, ahí andaban hablando. Güey, no mames, ese sí le quedan al Javi. Y así cosillas así empezamos a cotorrear.